Muchísimas gracias. En principio quiero hacer llegar cordial revolucionario saludo a nombre de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, a nuestro hermano canciller Rogelio Maita. Asimismo, saludar a nuestro hermano ministro de Educación, hermano Adrián Kelka, saludar a nuestra hermana ministra de Culturas, a nuestra hermana Sabina, asimismo saludar a nuestro hermano viceministro de Relaciones Exteriores, nuestro hermano Freddy Mamani, también a nuestra hermana viceministra Silvia Larcón, saludar a todas nuestras autoridades, a las organizaciones sociales de las Bartolinas, de CESUC-CB, de CONAMAG, de diferentes organizaciones que están presentes aquí. También así a los que representan a los organismos internacionales que se encuentran en este importante acto. Para Bolivia es muy importante, para los pueblos indígenas es muy importante, para las organizaciones sociales es muy importante este acto, hermano canciller, hermanas autoridades a nivel internacional quienes están presentes aquí siempre en el apoyo correspondiente a los pueblos indígenas. En este caso, lo que es nuestras lenguas originarias maternas que tenemos a nivel mundial. Muchas aquellas lenguas que nosotros hemos vivido, hemos nacido y tenemos nuestra lengua materna, han estado en peligro de extinción. Y por eso revitalizar es importante. En Bolivia hemos avanzado gracias a la nueva Constitución Política del Estado. Con eso, las 36 idiomas reconociendo constitucionalmente, que antes no lo teníamos eso. Y por eso es muy importante, pero ahí quienes han trabajado ha sido pues nuestras autoridades que representaban a las organizaciones sociales, a los diferentes sectores y a los que hablamos esa lengua materna. Yo soy de Quechua. Amayuya, Amaqueya, Amasúa. Campis Kikillanta, Ajinata Saludana Kaiku en quechua. El saludo era así. En quechua, Amayuya, Amaqueya, Amasúa. Campis Kikillanta es la respuesta. Pero eso, Amayuya, Amaqueya, no seas ladrón, no seas flojo, no seas mentiroso, está establecido también dentro de nuestra Constitución Política del Estado. Esas son las lenguas de los pueblos indígenas, originarios, campesinos. En Bolivia nos atendían en las oficinas aquel que habla idioma castellano y aquel que no pronunciaba bien nos relegaban. Es por eso esta reivindicación se ha dicho, pues, para que haya la igualdad, un servidor público, una servidora pública tiene que saber la lengua materna y el español. ¿Para qué? Para que pueda atender. Eso todavía no se está concretando en muchas actividades en elegir. Todavía hay flexibilidad. Nosotros desde las organizaciones sociales exigimos que debe cumplirse. En ese ámbito ha salido desarrollando a nuestra Constitución una ley general de políticas lingüísticas, que para ese entonces, cuando se trataba esta ley, estaba yo como diputada y vicepresidenta de la Cámara de Diputados, donde por primera vez la Asamblea Legislativa Plurinacional en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, ha podido sesionar en idioma quechua, presidir en idioma quechua en lo que es en la Cámara de Diputados, para aprobar esta Ley General de Políticas Lingüísticas, en ese entonces como proyecto de ley, posterior como una ley. Ha sido promulgada esta ley en 2012. Ya desde ahí tenía que estar aplicando, pero todavía hay flexibilidad en eso. La tarea fundamental de las organizaciones sociales es pues hacer ese seguimiento para que haya cumplimiento. De nuestras instituciones a nivel nacional, también de la misma manera, de poder concretar esas leyes que se apliquen con todo lo que establece una ley. En ese marco, para que haya buena aplicabilidad, se crea este Instituto Iberoamericano
en Bolivia, pero también a nivel internacional. Yo saludo, felicito a nuestros anteriores dirigentes también que han pasado por esta confederación, así a nivel internacional de los diferentes países, que se ha insistido a que esto se vaya ampliando y que concrete, que se reconozcan nuestras lenguas indígenas originarios, que sean aplicados y sean respetados y que no haya más en peligro de extinción y que no haya una discriminación cuando alguien habla y defiende y se expresa en su propio idioma. Por eso a los organismos internacionales que cooperan agradecemos para poder fortalecer esto a nivel internacional. En Bolivia ya tenemos en normas, tal vez poco falta de poder aplicar, entrar, pero ya hablamos también, ¿no? Los servidores públicos. A nivel internacional queremos que sean reconocidos porque en Colombia, en Perú, si bien es reconocido en la Constitución, pero no siempre hay otras normas que directamente los reconocen. Entonces este instituto es importante que pueda fortalecer en ese plan que tiene desde 2022 a 2032, es 10 años para poder concretar. Desde la organización, desde la Confederación, hermanas, este evento decimos que sea buena hora, pero también pedimos, cuando ha avanzado mucho más en Bolivia, este es el tema del reconocimiento a los pueblos indígenas, el haber sido cumplido también en las declaraciones internacionales, los primeros en ratificar en Bolivia, hemos sido, ¿no? Aparte de eso, en lo que más revitalizamos este derecho de los pueblos indígenas, también lo está cumpliendo. Por eso yo voy a pedir, hermanos autoridades, hermanos organismos internacionales que acompañan siempre a los pueblos indígenas y a nivel internacional, pediría que sede del Instituto de Iberoamericano de Lenguas Indígenas sea pues en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Y así continuar. Deben tener esto mismo a nivel internacional, ¿no? Lo que corresponde, pero plantearía, nosotros pedimos, ¿no? Por todo ese respeto y valorar y avanzar, que tengamos esa gran dirección desde Bolivia para todo el mundo. Eso voy a pedir en este día tan importante, felicitando la participación y ese que han organizado a través desde nuestra Cancillería y como corresponde como Ministerio de Cultura, en defender a nuestras lenguas. Como Ministerio de Educación, también desde la malla curricular que se debe aplicar en el tema de nuestras lenguas. Es por eso importante esta concentración de todas nuestras autoridades a nivel nacional. Por eso le digo, hermanas, en esta parte, a cada uno de ustedes, bienvenidos a esta actividad y que sea un realce importante para las lenguas indígenas de los pueblos indígenas originarios, así a nivel nacional, a nivel internacional. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para cada uno de ustedes, muchas gracias a los organizadores y felicidades y que sea una actividad fructífero y que se concrete con el sueño de todos los pueblos indígenas originarios campesinos. Muchísimas gracias. Hermanas, hermanos, muy buenos días. Hermano Canciller Rogelio Maita, hermano Ministro de Educación Adrián Rubén Kelka, hermana Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización Sabina Orellana, hermano Walter Gutiérrez, Director Ejecutivo del Instituto Plurinacional de Estudios de Lengua y Cultura, hermanas, hermanos viceministros, viceministras, hermana Flora Aguilar, Ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarios de Bolivia, Bartolina Sisa, a los hermanos, hermanas del Cuerpo Diplomático acreditado en Bolivia y también a los representantes de organismos internacionales, hermanos de las organizaciones sociales presentes acá. Quiero iniciar extendiendo un saludo fraterno a los representantes de todos los pueblos indígenas originarios, campesinos y afrobolivianos y de las 36 naciones indígenas de nuestro Estado plurinacional que nos están escuchando a esta hora de la mañana en el marco de este lanzamiento del decenio del Plan
del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas y la consolidación del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas. Hoy es un día importante para nosotros porque compartimos los logros, los avances y las dificultades que ha tenido nuestro Estado Plurinacional de Bolivia en el proceso de consolidación precisamente de este plan estratégico del Decenio Internacional de Lenguas Indígenas que comprenderá del 2022 al 2032. Por otra parte, este proceso que ha iniciado el 2006 del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas, que ha dado un salto cualitativo en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la antigua Guatemala en noviembre del 2018, y precisamente este año se logra con la aprobación en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Andorra, que fue una conferencia virtual donde se logra la creación de este Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas. Para el Estado Plurinacional de Bolivia es uno de los países que hemos avanzado en cuanto a la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y su cumplimiento mediante leyes, normas, programas de conformidad con los compromisos internacionales, precisamente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Una de ellas fue la preocupación nacional por la reivindicación de nuestras lenguas indígenas originarias, que a pesar de que nuestro país, como Estado plurinacional, el reconocimiento oficial de las 36 lenguas indígenas es muy reciente, y en su artículo 5 de nuestra Constitución Política del Estado, que fue resultado de las demandas y reivindicaciones de nuestros pueblos durante toda la época republicana. De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del 2012, la población del país, de nuestro Estado plurinacional, alcanza a 10 millones de habitantes, de los cuales en ese momento 2.8 se identificaban como pertenecientes a alguna nación o pueblo indígena, originario, campesino o afroboliviano. Los datos de este censo revelan también que solo el 27,5% de la población aprende a hablar un idioma originario, el resto lo hace en castellano, o lo conocemos como español, el 71,6%. Con esta información quiero poner de manifiesto que uno de los problemas de fondo para el silenciamiento de nuestras lenguas indígenas es la interrupción de la transmisión intergeneracional. El conocimiento de las lenguas indígenas ha sido y es una línea de prioridad de nuestra política exterior de Bolivia, aspecto que se traduce en la proclamación el 2019 del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, resolución que fue tramitada en la Asamblea General de Naciones Unidas, producto de la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas desarrollado el 2014, y desde donde Bolivia tuvo un papel fundamental en su impulso y concreción, y aquí también hacer mención el apoyo decidido de Ecuador y de México para la Conferencia Mundial y el Año Internacional de las Lenguas Indígenas para concluir con este proceso que será el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Recordar, en diciembre de 2019, mediante resolución 74/135 de la Asamblea General de Naciones Unidas, se proclama el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas con el propósito de llamar la atención sobre la grave pérdida de nuestras lenguas indígenas, es decir, de acuerdo a los estudios de la UNESCO y del Foro Permanente de Naciones Unidas, cada 2 semanas muere una lengua indígena de los 7.000 que existen a nivel global, y precisamente por eso el impulso del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Ante esta situación, el 2018, en nuestro país conformamos el Comité Directivo Interinstitucional de las Lenguas Indígenas con el objetivo de contar con un equipo técnico de trabajo de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que realice acciones concretas para encarar el decenio de las lenguas indígenas. Este comité encabeza o está integrado por el personal de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Educación, de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, de representantes de organismos supraestatales, de los diputados, el Instituto Plurinacional de Estudios de Lengua y Cultura, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Oficina de la Coordinación Residente del Sistema de Naciones Unidas, el UNICEF, entre otros. También están las organizaciones de los pueblos indígenas originarios, las Esutzebé, las Bartolinas,
Interculturales, CONAMAC, la Coordinadora Nacional de los CEPOS Bolivia, entre otros. De muchas acciones emprendidas por el comité, una de las más relevantes fue clave la elaboración del plan estratégico para el diseño de las lenguas indígenas, fundamentalmente orientado a devolver a las comunidades la responsabilidad de la transmisión intergeneracional de las lenguas indígenas y su uso es estricto en todos los ámbitos y escenarios posibles, incluido el escolar, y hacer efectiva la declaración de las lenguas indígenas originarias como lenguas oficiales. El plan recogido desde las propuestas y perspectivas de las naciones y pueblos indígenas originarios y de los actores que promueven la conservación y protección de los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas. Asimismo, este plan contiene un amplio estado de situación y diagnóstico con datos estadísticos que reflejan la realidad de las lenguas indígenas por zona geográfica. Además, comprende un enfoque de derechos humanos, indivisibilidad de los derechos, abordaje integral desde nuestras perspectivas de pueblos indígenas, defensa de la pluralidad y el papel de las lenguas indígenas, inconmensurablemente de la pérdida, la ecología del lenguaje, el uso libre y espontáneo y la funcionalidad social de las lenguas, por sobre todo la forma y su enseñanza, pondera la agencia de los hablantes como factor determinante hacia una interculturalidad transformativa. El plan también comprende 6 objetivos estratégicos que permitirán alcanzar el periodo de los 10 años. 1. Concienciar a la población boliviana en su conjunto sobre la situación de las lenguas originarias y los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas, fomentar la transmisión, uso, aprendizaje y revitalización de las lenguas originarias en todas las esferas de la vida social, implementar con los pueblos indígenas las políticas lingüísticas y culturales establecidas en nuestra Constitución Política del Estado y la Ley 269 de Políticas Lingüísticas, contar con la información actualizada de tipo cuantitativo y cualitativo sobre el uso y vitalidad de las lenguas originarias, tanto en la esfera pública como en la privada, generar condiciones políticas, técnicas y financieras desde el Estado para hacer efectiva la oficialidad de las lenguas originarias y establecer e implementar acuerdos bilaterales y multilaterales con los países vecinos respecto a las lenguas originarias de los pueblos separados por las fronteras nacionales, las lenguas transfronterizas que lo conocemos en nuestro territorio nacional. El plan prevé también condiciones para la vitalidad en los ámbitos político, técnico e institucional, además de los objetivos estratégicos, las líneas de acción, 17 líneas de acción y las actividades que llevan adelante en este plan. Ello permitirá un monitoreo para medir los avances de su implementación. Paralelamente, mediante un sistema y coordinado trabajo, Bolivia promovió la creación del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. En ese contexto es importante destacar que durante este proceso, en 2009, se llevó a cabo en Santa Cruz de la Sierra la primera reunión de cooperación sur-sur para avanzar la creación del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas con la participación de instituciones especializadas de los países que conforman el espacio iberoamericano, y eso fue el puntal para la creación de este instituto con el apoyo decidido de la CEGIP, de la OI y del FILAC, que fueron instancias técnicas para promover este marco estratégico para la creación de este instituto. Ya en este año, en el marco de la 26ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, bajo la presidencia de Andorra, se emitió un comunicado impulsado por nuestro país para la efectiva consolidación del instituto como compromiso de la CEGIP, de la OI y del FILAC con los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, y con el ejercicio efectivo de los derechos en condiciones de igualdad con sus conciudadanos, con sus pueblos indígenas, así como la defensa y la promoción de los derechos lingüísticos y culturales. Los objetivos de este plan estratégico en el marco del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas se alinean con la estrategia prevista para este instituto, y Bolivia, como uno de los estados promotores, tiene en sus primeras acciones impulsar la consolidación a más tardar hasta enero del 2022 de la creación del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas, con la institucionalidad que es el Consejo Intergubernativo y la Unidad Técnica, que son 12 instancias de acuerdo al plan establecido por la
propia conferencia iberoamericana. Y en ese contexto invitamos a todos los gobiernos, a los países iberoamericanos a brindar el apoyo político y financiero para el funcionamiento de este Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas, que a la fecha tenemos alrededor de $150.000 o 150.000 euros para el funcionamiento de este instituto, y así que invitamos a todos los países presentes acá y su compromiso con las lenguas indígenas. Y en ese sentido también requerimos el apoyo de todos los organismos e instituciones que nos acompañan que nos acompañaron y acompañan los esfuerzos que está realizando el Estado Plurinacional de Bolivia en avanzar hacia su cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la madre tierra, en el marco del horizonte de la diplomacia de los pueblos, el vivir bien. Y en ese contexto también avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Muchísimas gracias. Un hayaya. Askeloapan, Hilanaku, Yakanaka, Takeniru, Mahacharumta. Y yo quiero hacer un saludo a nuestra ministra de Culturas, Sabina Orellana, una compañera de lucha, nuestro ministro de Educación, Adrián Rubén Kelka, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Maita, viceministro de Educación, de Relaciones Internacionales, nuestra hermana Flora Aguilar, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, a nuestras hermanas diputadas, diputados que nos acompañan, viceministros, directores, el cuerpo diplomático, hermanos y hermanas. De hecho, para mí es una ocasión muy importante poder referirme a en este escenario. Yo quiero, a fin de no repetir el lanzamiento que hizo nuestro viceministro, recordar que el movimiento indígena originario campesino de Bolivia estuvo luchando por reivindicar su cultura, su lengua. Y en ese sentido hemos redactado lo que era el documento del Pacto de Unidad Indígena Originario Campesino, que ahora afortunadamente tiene, si quieren, como columna vertebral en la Constitución Política del Estado. Y en esa ocasión hemos planteado la oficialización de nuestras lenguas indígenas, que con el artículo 5 de la Constitución Política del Estado se ha consolidado como tal. Son 36 lenguas indígenas originarias campesinas, como hemos consensuado, que están oficializadas más el castellano. Y en ese proceso de consolidación hubo muchas luchas. Hay que recordar que nuestras confederaciones, nuestras organizaciones como los CEPOS se han movilizado a la Asamblea Constituyente, han estado luchando para poder incorporar como tal. Y nuestro Estado, después que hemos consolidado, nuestro hermano expresidente Evo Morales, nuestros excancilleres, han estado también apoyándonos para consolidar esta política lingüística que nosotros considerábamos como un gran avance. En ese momento el exministro de Educación, Aguilar, también nos había apoyado. Y por eso, con el apoyo de ellos, con el decidido, vamos a decir, apoyo fuerte de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, se plantea la Ley de Derechos y Políticas Lingüísticas que fue promulgado en nuestro Estado. Y el 2 de agosto, en la ciudad de Sucre, creamos el Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas, como dando cumplimiento a esta ley que habíamos conseguido. Y bueno, hay decretos, hay normas, hay resoluciones que en Bolivia hemos ido sacando, pero los avances más importantes son esta creación del Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas, que en rigor es, si quieren, la Real Academia de las Lenguas Indígenas de Bolivia. Y nos han dado el mandato de poder crear institutos de lengua y cultura por nación y pueblo, tanto en tierras altas y tierras bajas. Yo con mucho orgullo, hermanos ministros, ministras y autoridades, puedo afirmar que al momento tenemos 34 institutos de lengua y cultura instituidos en todo el país. Como nunca, el Estado ha dado este apoyo decidido, y en este momento podemos ver que el pueblo más chiquito, como es el Machineri, que tiene 39 miembros,
ahora tiene Instituto de Lengua y Cultura y el Estado ha asignado recursos estableciendo ítems en el lugar. Era bien raro pedir, por ejemplo, que ¿quiénes van a dirigir el instituto?, nos preguntaban. Los propios compañeros, compañeras hablantes. ¿Y van a trabajar aquí? Y alguien decía, ¿dónde va a marcar el biométrico? ¿En la roca o en el árbol? No, va a marcar en el mismo lugar. Y es así como hemos establecido en el pueblo más grande y en el pueblo más chico los institutos de lenguas y culturas que ahora están trabajando. Y cuando instituimos habíamos pensado ahora, ¿qué van a hacer estos institutos? ¿Cómo vamos a desarrollar las lenguas y culturas? ¿Van a investigar ellos? Sí. Han desarrollado investigaciones con apoyo de profesionales, con apoyo de instituciones. Han recopilado documentos y nos hemos sorprendido que hay, ¿qué les digo? A ver, que nuestras lenguas en algunos lugares han sido afectados tremendamente. El caso, por ejemplo, del chiquitano. Son 180.000 o más de 180.000 según el censo, pero los hablantes no superan los 4.000. ¿Qué quiere decir en este pueblo? Más de 176.000 personas ya no hablan la lengua y el desafío es mayor. Y en esos lugares hemos identificado los lugares, vamos a decir, los nidos de hablantes. Por ejemplo, en San Antonio de Lomerío, en ese lugar había los hablantes, San Juan de Lomerío, y en otros lugares ya no. Entonces se está trabajando, por ejemplo, en este otro lugar. El desafío más grande también fue el caso quechua, por ejemplo, que es la lengua mayoritaria supuestamente, pero según la UNESCO, según los parámetros de la UNESCO, también es vulnerable. ¿Cómo trabajamos ahora con más de 2 millones de quechuas? No solamente que se han quedado en el lugar, sino también han migrado, están en tierras bajas. Hay municipios enteros, como el caso de Montero o Cuatro Cañadas. En estos lugares está enteramente los quechuas. El territorio, vamos a decir, es de tierras bajas. Tendríamos que decir chiquitanos, pero la población que se ha movilizado ahora es quechua. Las autoridades son quechuas. Entonces se complejiza la situación. Y así hemos ido trabajando con todos ellos y bueno, al momento se ha establecido también los nidos lingüísticos. Es decir, se había roto la transmisión intergeneracional de la lengua. ¿Cómo se transmitía? El abuelo, el papá, la tía, la comunidad era responsable de transmitir la lengua. Pero resulta que al abuelo, a la abuela le hemos dejado en la comunidad y la población ha migrado, están en las ciudades. O si se han quedado en la ciudad, llegó la televisión. Por tanto, el abuelo o la abuela está si quieren, en un cuarto aislado. Si está en la ciudad, peor. Entonces se ha roto la transmisión intergeneracional. Para eso hemos establecido los nidos lingüísticos, institucionales, comunitarios, familiares, que de algún modo permitan desarrollar la lengua desde que nace. Y ahí seguramente nuestro hermano ministro dará también ya datos de cómo en educación, en familia comunitaria no escolarizada estamos trabajando. Entonces, los institutos de lengua y cultura han visto por necesidad de que no solamente debe haber organización en los pueblos, sino también a nivel nacional. Ahora tenemos institutos de lengua y cultura en cada nación y pueblo. Falta crear el Arahona, por ejemplo, y falta crear en otros lugares donde, bueno, no había contemplado la Constitución y estamos trabajando con los hermanos de la Cámara de Diputados para poder sacar una ley corta que permita oficializar algunas lenguas que han quedado rezagadas y que no están en la Constitución. Entonces, ¿qué quiere decir en este momento? Si tenemos en cada nación y pueblo Instituto de Lengua, tenemos el Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas a nivel nacional, necesitamos una instancia mucho más grande, mucho mayor si quieren. Ese es el caso del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas. Y por eso nosotros celebramos este lanzamiento y esta voluntad política de nuestro gobierno, de nuestro hermano Luis Arce Catacora, de nuestro hermano vicepresidente David Choquehuanca, de nuestros ministros, ministras, que han decidido, decididamente, si quieren, si vale el término, de apoyar la creación del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas en Bolivia, y así lo estamos trabajando. También agradecería de antemano
al Pacto de Unidad Indígena Originario Campesino, que se puso muy fuerte y han dicho y nos han encomendado de trabajar este proyecto. Pero también hay que agradecer a la cooperación internacional, que de algún modo ya está apoyando desde hace años. Y si quieren, si hacemos historia, en Bolivia la cooperación internacional ha estado trabajando con educación intercultural bilingüe, ahora con educación intercultural y plurilingüe. Entonces hay un avance muy significativo, hermanas y hermanas. Por último, yo quiero destacar que el decenio de las lenguas indígenas será 10 años que nos permitirán reflexionar. Y como ha dicho el viceministro, 2 lenguas cada semana van desapareciendo, van muriendo, van dejando de existir. Y en Bolivia, si nos preguntamos, con todas las acciones que hemos hecho desde hace años, ¿hemos parado? Yo me atrevería a decir que sí, de algún modo, pero todas nuestras lenguas siguen siendo vulnerables, incluyendo el quechua, el aymara, el guaraní. Entonces hay un trabajo comprometido, fuerte de parte del gobierno y de las instituciones que estamos llevando adelante. Entonces, estos 10 años, hermanos y hermanas, tienen que permitirnos reafirmar nuestra posición de cómo vamos a vitalizar, revitalizar, vamos a desarrollar nuestras lenguas indígenas originarias. No olvidemos que en nuestras lenguas está la cultura, está el conocimiento, está la sabiduría, está la cosmovisión, está nuestra historia. No solamente yo les quiero repetir un término que los aymaras utilizamos, jihuaña. Jihuaña quiere decir morir, jihuaqui quiere decir bonito. Y si ustedes hablan con el abuelo o la abuela, ¿por qué jihuaña es tan cercano a jihuaqui? ¿Por qué morir era tan cercano a bonito? ¿Será que morir era bonito? Entonces, cuando hablamos con el abuelo y a la abuela nos dice, no, a la muerte no hay que tener miedo. La muerte es parte de nosotros. Por eso, si ustedes van, por ejemplo, a la región del lago, no había cementerios. Nuestros abuelos, abuelas estaban en nuestras casas, convivíamos con ellos. Desde que llegó la colonia, la república, establecieron cementerios. Ahora es terror. Ahora es miedo el cementerio, no es así. ¿No ves? Se dan de cuenta entonces, en esa cosmovisión, en esa filosofía está, ¿qué les digo? A ver, nuestra lengua. Nuestra lengua es la que interpreta estas situaciones. En las toponimias de nuestros pueblos, de nuestras lenguas, está el conocimiento, la sabiduría, están nuestras cosmovisiones. ¿No ves? Se dan de cuenta. El tema del purapa. ¿Por qué el aymara? ¿Por qué el quechua? ¿Por qué el guaraní siempre habla de par? Porque es complementario. No puede haber ninguna situación que sea chulla, que sea uno solo. Derecha, izquierda, arriba, abajo, caliente, frío, día y noche. Todo es para los pueblos indígenas par. La cosmovisión de los pueblos indígenas expresadas a través de su lengua está ahí también presente como tal. Entonces, hermanas, nosotros celebramos esta decisión de nuestro gobierno, decisión de nuestro presidente, que nos impulsa de manera decidida para que tengamos el Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas, pero también celebramos que estos 10 años del decenio de las lenguas indígenas sea los 10 años de resarcimiento, sea los 10 años de revitalización, de vitalización de nuestras lenguas. Ukamacapin hilanaku yakanaka mahacharumta kitinakatahichuru nanakampi chikastasiripta ukamarusa sarakiña naver aruna casa amuy una casa amtau una casa hachancheñataki. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias. En principio, saludar al hermano Rogelio Maita, ministro de Relaciones Exteriores, hermano ministro de Educación, Adrián Quenta, hermano vicecanciller Freddy Mamani, hermana Flora Aguilar, nuestra ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres de Bolivia, y a las hermanas miembros que le acompañan, hermano Walter Gutiérrez, director del instituto,
y al cuerpo diplomático que nos acompañan dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, a los hermanos del CONAMAG, a los hermanos interculturales, a los hermanos de nuestra revolucionaria CESUD-CD, a las hermanas y hermanos diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y a todos y a todas, tengan muy buenos días. Quisiera permitirme dirigir en mi idioma, que ya estamos hablando de nuestro idioma. Tukuy hankunapaj kachun allin p'unchay y allin hamusqa kay hatun tantakuyman parlanapaj kay qallunchikmanta. Bolivia siyupi tiyan 15 chunka suqtayuq parlaykunas, 15 chunka suqtayuq culturas, mauqllachu tiyan Bolivia siyupi kay Collasuyu llaqtanchikpi.